Bueno, amigos, amigas, bienvenidos a esta segunda edición de Coyunturas, este programa de conversaciones para aclarar, para despejar esta maraña de ideas, de estrategias de propaganda, hoy con Pedro Miguel. Pedro Miguel, compañero, escritor, periodista, muy activo en redes. Bienvenido, muchas gracias por recibirnos. Gracias a ti y a ustedes. Bueno, lo primero que queremos platicar, Pedro Miguel, es la coyuntura. Nosotros llamamos coyuntura a este momento. ¿Para ti qué es una coyuntura y qué características tiene esta coyuntura? Una coyuntura es una anomalía en el desarrollo de una sociedad, de un país, del mundo. Un momento de transformación, un momento de crisis. Todos los momentos son de transformación y todos los momentos van llevando a una evolución o involución, pero tenemos que definir nosotros como una operación mental el momento al que queremos referirnos y que queremos analizar como una coyuntura, ¿no? Es decir, una coyuntura es un periodo. Nosotros tenemos una serie infinita de números y decimos, a ver, yo me quiero clavar en este periodo, ¿no? Es eso. En este caso, este proceso pues, electoral, pero también social, un momento muy esperado después de este sexenio tan dramático. No hay palabras para describir lo que nos ha estado pasando estos 6 años y que día con día, terrible. Mira, creo que se junta una circunstancia crítica nacional, que es una circunstancia finisexenal. Sabemos que las miserias de un sexenio se concentran al final para crear mezclas muy explosivas, ¿no? Y muy catastróficas. Eso lo hemos vivido sexenio tras sexenio. En las miserias del sexenio son tan agudas, tan pronunciadas, que la catástrofe final pues, se antoja sin parangón en la historia reciente. A esto tenemos que sumarle el hecho de que México no está solo flotando en el cosmos, está inscrito en una circunstancia internacional y mundial, y esa circunstancia mundial también tiene un momento muy crítico, porque estamos viendo una reconfiguración o un intento de reconfigurar el modelo hegemónico de Estados Unidos bajo la presidencia de Trump. Es decir, habíamos tenido durante décadas una serie de consensos en la clase política de Estados Unidos, con republicanos o con demócratas que se hicieron añicos con la llegada de Trump a la presidencia. Consensos de política exterior, de política interna, etc. Alguien por ahí decía que si hoy en día escuchamos un discurso de Bush padre o incluso de Bush hijo, nos sonaría ultraizquierdista. Progresista. Progresista, no, ultra, radical, anarco, Okay. ¿no? Comparado con el discurso que está imperando en la Casa Blanca y en las esferas del gobierno. Si estuviéramos situados un poco más lejos de Estados Unidos, tal vez no sería tan aguda esta confluencia de crisis, pero somos el vecino, con 3.000 kilómetros de frontera, con una historia de agresiones, con una historia de integración, con una historia de intercambios, con muchas historias. Con una relación casi familiar, dado que muchos mexicanos están allá, ¿no? Todos tenemos familia por allá. Bueno, yo lo diría en estos términos. Es que México sigue estando en Texas, en California, en Nevada. Claro. Es decir, no nos hemos ido de allí, con la pena. Sí. Es decir, que nos hayan robado ese territorio es una cosa, pero ahí sigue siendo México en buena medida, ¿no? Así es. Es un México del norte, pero ahí está. Ahí está. Y además, le guste o no a Trump, es un México que forma parte de Estados Unidos y que es determinante para Estados Unidos. Vivimos con la paranoia y el horror y el desaliento de que Estados Unidos tiene una influencia desmesurada, atroz, aplastante en México, pero luego no visualizamos la influencia que nosotros podemos tener en Estados Unidos y eso refuerza nuestra
sensación de desamparo, ¿eh? Porque si tuviéramos presente cuánto nosotros hemos influido y podemos influir en Estados Unidos, estaríamos en otra circunstancia. Bueno, ¿qué caracteriza esta coyuntura? El modelo neoliberal clásico del libre comercio salvaje, de la apertura comercial indiscriminada, se vino abajo, no da más. El Brexit fue como una prefiguración, como una advertencia inicial, y ahora tenemos a Trump en la presidencia de Estados Unidos, un presidente proteccionista, contrario al libre comercio, que lo primero que hizo al tomar posesión fue tachar de un plumazo el TPP, el Acuerdo Transpacífico, ¿no? Él fue el que terminó de mandarlo al carajo, Él lo mandó al carajo, sí, es decir, nosotros aquí estábamos angustiados, resistiendo, diciendo no podemos permitir que esto pase, sería una calamidad para el país, y el compañero Trump nos hizo favor de mandar esa abominación al diablo, ¿no? Bueno, al mismo tiempo tenemos en la Casa Blanca a un tipo que nos odia y que lo dice, desde que era precandidato hasta la fecha, se sostiene, es consistente y es coherente. Hace 3 días nos dijo víboras, ¿no? Es complicado que un presidente se refiera a uno como víboras, ¿no? Y según versiones periodísticas le gritonea al ocupante de Los Pinos cada que quiere. Y le gritonea a Peña Nieto, pero miren, a mí no me preocupa que le gritonee a Peña Nieto, es preocupante, pero esto no es el factor más grave. El factor más grave es que lo amenace con mandar tropas, claro, como lo hizo en una conversación reciente, ¿no? Claro. Y como ya dijo una vez que si México no pagaba el muro, nos mandaba a los militares. Bueno, esto está ocurriendo, es un mensaje que nos está llegando desde un centro de poder que es el mayor promontorio militar, económico, tecnológico, financiero, diplomático, de inteligencia del mundo. Es la superpotencia. Y nos está llegando desde un promontorio de poder que durante 3 décadas, de Salinas en adelante, nos fue presentado a los mexicanos, desde el gobierno mexicano, como nuestros amigos, nuestros aliados, nuestros buenos vecinos, nuestros socios. ¿De qué se trata? De pronto, este muñeco de peluche que nos habían venido vendiendo desde la firma del TLC, ajá, resulta que es un monstruo que nos tiene bajo una amenaza tremenda, ¿no? Sí, así es. Esto nos plantea un problema. Porque Estados Unidos, en efecto, es buen momento para recordarlo, ha sido, es y seguirá siendo la principal amenaza a la seguridad nacional de México. Yo creo que esto determina la coyuntura en la que estamos. Es decir, estamos colocados en una posición peligrosa, en una posición muy complicada. ¿Y qué tenemos? Pues tenemos a un gobierno particularmente débil. Débil porque sí cumplió lo que prometió, y lo que prometió era atroz, era entregarle el país a los intereses corporativos extranjeros. Sí. Prometió ser represivo, autoritario, y lo ha sido. Es decir, lo prometió Peña Nieto en la Ibero, ¿qué fue? El 11 de mayo 2012, sí. de 2012, ¿no? Sí. Cuando se detonó Pues el cuando movimiento. se hizo cargo, se responsabilizó, sí, de lo sucedido en Atenco. En Atenco, lo que nos estaba diciendo era ni más ni menos que eso que hizo en Atenco lo iba a hacer en el país, y ha cumplido. Terriblemente. Ha cumplido. Es decir, tenemos Nochixtlán, tenemos Arantepacua, tenemos Ayotzinapa, tenemos cualquier cantidad de atrocidades. ¿No? Bueno. Y esto tiene un costo. Traicionar al país y a sus intereses tiene un costo social. Decir que la reforma energética va a ser benéfica para la economía de los mexicanos y resulta que estamos pagando el doble por la gasolina que a inicios del sexenio, eso tiene un costo. En
Entonces, esos costos, pues hoy en día Peña le llegó el momento de pagarlos y ese precio, por un lado, es que esté con un índice de popularidad de un dígito y por otro lado es que su candidato oficial esté en tercer lugar y disputando cerradamente el cuarto, ¿no? Bueno, esta es la circunstancia. Es el contexto. Ese es el contexto. Y a este respecto, el candidato que ellos escogen representa un modelo que a tono con este desarrollo del neoliberalismo en los 90s nos vendieron, bueno, y que tiene toda la historia. Hay que progresar pareciéndonos cada vez más al vecino del norte. Esta ideología donde lo mejor que nos puede pasar es que los gringos traigan su inversión, traigan su ideología, hablemos inglés. Pero esta ideología tiene una fuerte presencia en una parte de la población y parece que en estos tiempos electorales se aviva ese ánimo. Ahora con esta metáfora, pienso yo, de Venezuela, que no creo que se refiera al país porque en gran medida mucha gente desconoce dónde está Venezuela, cuál es la historia de Venezuela, pero se refieren a Venezuela como esa antípoda, como ese peligro de alejarnos. El coco. ¿No? Pero de alguna forma hay una parte de la sociedad silenciosa quizá que está en esa cultura aspiracional y que está jugando, hay un factor. Sí, mira, a ver, veamos que un factor de la debilidad de Peña y de su candidato, de Mid, tiene que ver con este desfondamiento de ese paradigma que nos vendieron durante 30 años, que apuntaba ¿a qué? Apuntaba a una integración supeditada a la economía estadounidense. Es decir, todo su marco de desarrollo nacional estaba dirigido a integrarnos a la economía estadounidense, pero no era una integración como la que ha venido ocurriendo en la Unión Europea, en donde hablamos de una integración económica generalizada, no. Esta es una integración muy selectiva, que permite el libre tránsito de mercancías, el libre tránsito de capitales, el libre tránsito de armas, el libre tránsito de drogas, pero que impide el libre tránsito de poblaciones. Esto es otra cosa. ¿Qué querían estos? Salinas, Aspe, Córdoba Montoya, Gil Díaz, toda esta estirpe de neoliberales mexicanos. Pues mira, se hayan dado cuenta o no, lo que estaban haciendo era convertirnos en un país exportador de carne humana. Una suerte de holocausto. Yo pienso esta migración tremenda se va a recordar como el holocausto de nuestros tiempos, ¿no? Tantas es una catástrofe humanitaria. Mira, no sé si holocausto, pero es una catástrofe humanitaria de mayores dimensiones que la que ha venido ocurriendo en el Mediterráneo, con la crisis de los refugiados. Claro. Pero el problema es que los medios no se atreven a decir que esto es una catástrofe humanitaria, pero cuando tú, en el marco de la construcción del Tratado de Libre Comercio, abres el mercado agrícola, acabas con los subsidios al campo, terminas con los precios de garantía, matas a la Conasupo, etc., matas a Fertimex, en fin, todo lo que hicieron, ¿qué estás haciendo? Pues estás condenando a 8, 10, 12 millones de campesinos a irse. La diáspora. Sí. Los estás condenando a algo doblemente cruel. Los estás dejando sin vivienda y los estás dejando sin trabajo, de golpe. Porque los campesinos viven donde trabajan y trabajan donde viven. Cuando resulta más barato comprar el maíz gringo que sembrarlo, el campesino se tiene que ir. Pero estos gobiernos no prepararon destinos para esos campesinos, no crearon vivienda en las ciudades, no crearon escuelas, no crearon hospitales. Entonces, ¿qué ha pasado con estos millones de mexicanos? Pues la mayor parte se ha ido al Río Bravo. Otra parte se ha ido a las esquinas de las ciudades a limpiar los cristales de los coches, a pedir limosna, a integrarse en la economía informal, en el ambulantaje. Y una parte, desde luego muy importante, se ha incorporado a la delincuencia organizada. Este modelo económico convirtió a la delincuencia organizada en un sector de la economía, el que más divisas le genera al país,
el que crea una cantidad de empleos enorme. Sí. ¿No? Bueno, esto es muy importante para ver la catástrofe. La catástrofe es, tenemos una oligarquía político, mediático, económico-financiera, que de golpe se queda sin proyecto. Porque Trump dice, yo no quiero importar más mexicanos. Es muy tonto de su parte porque esa importación de mexicanos que hacía Estados Unidos fue el gran subsidio a la economía estadounidense. La economía estadounidense, en buena medida, la agricultura, la construcción, muchos de los servicios, basaba su competitividad frente a Asia y frente a Europa en una mano de obra hiperbarata, Claro. que era la mano de obra indocumentada, que era indocumentada para que fuera barata. Bueno, Así es. ¿quién sabe cómo le van a hacer ellos? Problema de ellos. Problema nuestro. Nos estamos quedando sin la principal fuente de divisas. No tenemos una política para reabsorber a todos esos expulsados, a esos desplazados, a esos refugiados. Y nos quedamos sin el paradigma del grupo en el poder. ¿Cómo baja esto a las clases medias que se comieron ese anzuelo? De todo Disneylandia. ¿No? A ver, mira, también para ellas esto es una crisis muy grave, Bien. porque tal vez no se han dado cuenta, tal vez apenas empiecen a darse cuenta de que ese país que imaginaron es inviable. Sí, les habían vendido que los neoliberales nos iban a convertir en Suiza, en Alemania, en Estados Unidos. Un cachito de San Francisco, otro pedacito de Boston. ¿Verdad? Padrísimo. Sí, pero el proyecto era convertirnos en Palestina, ¿eh? Y la realidad es que estamos ahí, a punto de... O sea, el muro, ¿no? Sí, sí. El muro, entonces, mira, el tráfico de armas, cualquier cantidad pues de sí, atrocidades. de este lado está el ganado, lo más desorganizado posible, y de este lado están los consumidores de ese ganado humano, ¿no? Exactamente como en el modelo Israel-Palestina. Bueno, mira, esto le va a tomar a esos sectores sociales caer en la cuenta de que la forma en la que habían estructurado su vida ya no corresponde con la realidad. Porque México no va a ser Suiza, ni Boston, ni San Francisco, ni Toronto, ¿no? México estaba orientado a ser Gaza y Cisjordania. Yo creo que hay un símil. A las clases medias de los años 80, 90, les tomó mucho tiempo darse cuenta de que ya se había acabado el desarrollo estabilizador. El milagro. Ajá. Y mucho tiempo siguieron pensando como si este país fuese un país de certezas, como si siguiera siendo un país de certezas en el que se podían contratar créditos con estabilidad en las tasas de interés, en el que un hijo de obreros o de campesinos podía entrar a la universidad, como se pudo en los años 40, 50, 60, 70. Ahí te dejo estos 2 pesos de Chava Flores. Ahí te dejo estos 2 pesos de Chava Flores. Y los 2 pesos alcanzaban, sí. ¿no? Bueno, y mira, un chofer podía comprarse una casa propia. Sí. Un obrero podía comprarse una casa propia. Bueno, esto a partir de los años 90 se vuelve absolutamente impensable. Impensable, y para mi generación, bueno. Es decir, ¿Qué jubilación, tiempos aquellos, don Simón? pensión, Sí. seguro social, Sí. por favor, ¿no? Esto nos lo destruyen los neoliberales y esto genera una angustia. Vamos, se traduce en suicidios, ¿eh? Sí. Se traduce en, miren, cosas tan horribles. Por ejemplo, recordaba yo que a principios de la década pasada hubo un caso de un tipo que vivía en la colonia Guerrero que asesinó a 2 o 3 novias y al parecer se las comió. Le llamaron el caníbal de la Guerrero. Bueno, frió unos pedazos. Y luego se ahorcó en su celda y decía que era poeta. ¿Quién era este personaje? Pues fíjate que me puse a investigar y es un personaje que creció en una familia que 2 veces se fue a la ruina. Se fue a la ruina en la crisis de 82, de la nacionalización de la banca y la confiscación de los dólares, etc. Y se volvió a ir a la ruina con el error de diciembre de 94-95. Estas crisis tienen un costo social enorme, es decir, mucha gente se vuelve loca. Claro. Bueno, el caso en Argentina, hay cualquier cantidad de ejemplos
Y en México también, estos brotes psicóticos en la calle, sí, Claro, sí, sin duda, sin duda. Y es un tema silenciado, ¿no? Los costos en vidas, ¿no? Los claro. suicidios en el metro, y de todos estos años. Ahora, tenemos un costo moral también, muy grave. Mira, México sigue siendo, a pesar de todo, y ha sido durante milenios, un conglomerado humano gregario, basado en valores colectivos. Ha sido un país, y cuando digo milenios estoy pensando en el México profundo de Guillermo Bonfil, ¿no? Que plantea la subyacencia de un modelo civilizatorio mesoamericano, Claro. aún en el México moderno, ¿no? Bueno, Bueno, nosotros decíamos el Xochitl Life, la forma de vida en Xochimilco, la comunidad. el Xochitl Life, claro, la comunidad, es la banda, es la familia, Sí, es la sí. vecindad, es la cooperativa, es el sindicato, es la comunidad, es todo esto, Sí, ¿no? sí. Eso nos ha permitido no matarnos unos a otros, ¿eh? Muy, muy fuerte, sí. Este ha sido el sustento civilizatorio que te explica que no estemos convertidos en Siria después de todo lo que nos han hecho. Así es. Bueno, pero de pronto aparece Salinas, y aparece Zedillo, y aparece Fox, y el discurso oficial se convierte en una oda a la competencia, a la rentabilidad, a la productividad, a la excelencia, a la calidad total y desde luego al individualismo. Y todos estos valores hipsters, yuppies, que son contrarios a nuestra esencia. De los A Chicago una esencia Boys. nacional de los Chicago Boys. Entonces, fíjate, Salinas inventó una campaña que se llamaba Empléate a ti mismo. ¿Cómo pensaba combatir el desempleo? Empléate a ti mismo, es decir, cómprate tu caja de chicles, búscate tu esquina y vende los chicles. Y te empleas a ti mismo. Y los demás, que se jodan. O sea, no vayan a buscar trabajo en colectivo, ¿eh? No vayan a defender un contrato laboral. No, no, no. Tú resuelve tu vida. Y me acuerdo de Fox del Bocho Changarro Hotel. Claro, ¿no? sí. El mismo ideal consumista, individualista. Individualista, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué es la felicidad? Mira, es muy simple. La felicidad es que incrementes tu ingreso, que lo inviertas en un coche lo más lujoso que se pueda, que te compres una casa, que vayas al gym y que tengas un cuerpo escultural para que te ligues a un ser también escultural. Y te compres un departamento en Miami. Y te compres un departamento. Como ciertos líderes. Ese es el modelo del éxito. Es tremendo, es ¿No? tremendo. Bueno. Y ahora en crisis, Pedro Miguel, el panorama parece indicar que hay posibilidades de, pues si no cambiarlo radicalmente, sí abrir una puerta, pienso yo, de transformaciones que nos den esperanzas a mi generación, que no hemos visto un centro de investigación crear, que no hemos visto posibilidades de ejercer nuestro talento, que hemos visto cualquier cantidad de compañeros de nuestra generación asesinados. Hay posibilidades, Pedro Miguel, pero hay también mucho alaraca sobre la estrategia que ha seguido el Andrés Manuel en esta cuestión de hacer un frente amplio, no sé cómo llamarle. Bueno, han usado cualquier cantidad de ideas. ¿Qué está pasando de cara ya a los meses que vienen y a esta posibilidad que vemos en puerta? Vamos a dividirlo en dos, ¿te parece? Mira, primero, hay motivo de esperanza, hay cauce de acción. A mí no me gusta la palabra esperanza, porque es un poco, tiene una connotación un poco pasiva, ¿no? Esperar, ¿no? Sentarte a esperar, no. Mira, no es un asunto de esperanza. A ver, es un asunto de impotencia o potencia. Vamos a ver. La impotencia consiste en creer que tú no puedes hacer nada para cambiar las cosas. La impotencia es una creencia, no es una condición, es una creencia, y a partir de esa creencia construyes tu condición de impotente. Y te han dicho durante décadas que eres impotente, y te han dicho, resígnate, el cambio está en ti mismo. Todos son iguales. Todos son iguales, no sirve de nada la votar. política es una mierda, sí. ¿Para qué votas? El cambio está en ti mismo, ¿no? Ese es el punto. Más individualista no se puede, ¿no? Bueno,
Pero no puedes incidir en la política, no puedes asumir la política como una cosa tuya, propia. Bueno, yo creo que lo primero es combatir esta falacia y asumir que sí puedes cambiar tu entorno, que los entornos sociales son producto de los seres humanos y de las acciones de los seres humanos, que somos los dueños de nuestra historia a condición de que entendamos que nosotros podemos hacer los cambios históricos. Bueno, una buena noticia para tu generación. De 2015 para acá se han abierto 18 nuevas escuelas universitarias. No se trata nada más de decir necesitamos poner a este personaje en la presidencia de la República. Las cosas hay que empezar a hacerlas ya, y se pueden hacer en colectivo y con organización. Con organización se empezó con la creación de 6 escuelas universitarias que ¿cómo operan? Hombre, operan confiscándole, entre comillas, la mitad de su salario a los legisladores y funcionarios y representantes populares de Morena, y creando un fideicomiso o una AC privada que abre planteles que son gratuitos, que están al servicio de jóvenes que no han tenido acceso a la educación superior, que son algo así como el 87%, ¿no? Sí. En su demarcación. Entonces está la Escuela de Derecho Ponciano Arriaga en la delegación Cuauhtémoc, la Escuela de Medicina en Tlalpan, la Escuela de Ingeniería Berto Castillo, creo que está en Iztacalco, no me acuerdo. Sí, se ha echado a andar todo un... Y en Oaxaca y en Veracruz se están inaugurando escuelas universitarias para tener licenciaturas. Bueno, con un triple sentido. El primero es empezar a aplicar el derecho a la educación, empezar a hacer efectivo el derecho a la educación de los jóvenes, que ha sido totalmente negado por este régimen. El segundo es disminuir la conflictividad social en las demarcaciones en las que se gobierna, porque la ecuación es muy simple. Si tú sacas a 100 jóvenes que no tienen chamba ni escuela, los agarras y los pones en un aula, tienes a 100 potenciales delincuentes menos. Claro. Es así de simple. Claro, y la gente con formación tiene más herramientas para enfrentar la vida. Claro. No solamente se trata de una cuestión de empleo, no solamente se trata de obtener diplomas. Ahora, te hablo específicamente de este proyecto de Morena, pero hay muchos otros, hay muchos otros. Es decir, la organización social es mucho más vasta que Morena. Hay organización social que está transformando al país hoy, ahorita, y que lo va a seguir transformando desde abajo. Independientemente de cuál sea el resultado de este proceso. Independientemente de cuál sea el resultado de este proceso, hay proyectos transformadores, con o sin Morena en el poder, que tienen... Bueno, ahí está Cherán, por ejemplo. Cherán, la banda de Cherán odia a los partidos políticos. Sus razones tendrán. No quieren saber nada de partidos políticos. Han transformado su entorno. Las comunidades zapatistas han transformado su entorno. ¿No? Muchas comunidades así. Las comunidades de la Sierra Norte de Puebla tienen una organización que te vas de espaldas. Una organización económica, política, social, muy importante. Y están transformando su entorno. Y quedan en la sombra en este proceso coyuntural de mucha propaganda, se dejan de ver esas posibilidades de transformaciones sociales, pienso yo. Es que mira, es que aquí tenemos una mecánica a la que hay que voltear a ver. ¿Queremos transformar al país? Sí, bueno. ¿Lo podemos transformar desde abajo, de manera horizontal? Sí, en alguna medida. Sí, con comunidades, con sindicatos, con movimientos populares, con etcétera, ¿no? Pero esto tiene un límite. Es decir, tú puedes juntar a todas las comunidades, puedes juntar a todos los sindicatos, puedes juntar a las cooperativas, a los colectivos. De ahí no vas a sacar una política económica, no vas a sacar una política exterior, no vas a sacar una política social. Bueno, veamos el otro punto. Pones todo tu empeño en ganar la presidencia de la República y en poner a una persona honesta, con visión, con sentido de Estado, en ese cargo. ¿Basta con eso? Pues por supuesto que no. O sea, tú pones a una gente en la presidencia y no hay pueblo abajo,
Hombre, ¿cuánto te gusta que va a durar ahí? ¿6 meses? ¿Cuánto va a tardar en volverse loco, en que lo corrompan, en que lo maten, en que lo envenenen, en que pierda piso, en que lo aíslen, en que lo instrumenten? No va a servir de nada. Claro. Entonces, yo creo que es momento de entender que la transformación social corre en 2 pistas mutuamente complementarias e indispensables. El arriba de las instituciones políticas y de los procesos electorales, y el abajo de los movimientos sociales. De la autoorganización. La banda del magisterio democrático, la banda de las comunidades indígenas, los barrios, los grupos de la diversidad sexual, las causas de mujeres, claro, los movimientos contra el gasolinazo, que a más de un año de iniciados se mantienen en Mexicali, en Ixmiquilpan, en el Valle del Mezquital, han construido organización social. Pedro Miguel, pues muchas gracias por esta charla, nos hemos extendido, lo bueno es el chiste local, no tenemos patrocinadores, entonces no hay problema. Pero además tienes tijeras y lo puedes editar. Pero queremos cerrar con esto, hay una idea, no lo van a dejar llegar, no podemos decidir, estamos en ese dilema, en este pesimismo que a veces nos caracteriza, no por pocas razones, pero tenemos una tarea de aquí a ese momento, que es el 1 de julio. ¿Qué nos comentas a este respecto? Bueno, mira, la estrategia de Morena, que se aprobó a fines del 16, fue construir un frente amplio, con participación de personas de todos los partidos políticos, de todas las ideologías, de todos los sectores sociales. Hubo un viraje en el planteamiento de Morena, que pasó inadvertido para muchos. Hasta fines de 2016 Morena se proponía ir en alianza con la sociedad, con la ciudadanía, con los movimientos, con las causas, con las luchas sociales. A fines del 16 se aprueba en el Congreso la línea de ir en alianza con personas, sectores de todo el horizonte político. ¿Cuál fue qué hizo cambiar a Morena? Pues el triunfo de Trump. Es decir, México está en un estado de emergencia. Nunca habíamos estado tan débiles ante Estados Unidos, ni siquiera en tiempos de Santana, ¿eh? Que ya es mucho decir. O sea, pero imagínate el hecho de que los organismos de inteligencia de Washington tienen todos los expedientes de los que nos gobiernan. Claro, de Peña Nieto para abajo. Bueno, sí. A ver. Bueno, lo vimos con la Casa Blanca, ¿no? Cuando estaba cerca de venir China a construir un tren, apareció la Casa Blanca. No, sí. La Casa Blanca la descubrió el equipo de Carmen Aristegui. Pero bueno, hay filtración, pero bueno, estamos en un momento de mucha debilidad. No hubo filtración, ¿eh? No, esta es una idea equivocada. No. Ellos siguieron la pista, y te lo voy a decir porque no es ningún secreto, ellos mismos lo dijeron, siguieron la pista de un reportaje de la revista Hola, que hablaba de una casa de Angélica. Tampoco era demasiado, sí, o sea, esta práctica se usa bastante. Esto de que Marcelo filtró, no, esto no es cierto. Mira, a ver, el punto es que ellos tienen expedientes delictivos. Sí, claro. De muchos de los gobernantes actuales, que los tienen con la bota en el pescuezo. Te lo voy a poner dramático, que podrían pedirlos en extradición. No, bueno, ya tenemos varios casos, ¿no? O sea, pero de un secretario de Estado, o de un presidente de la República, podrían, ¿eh? ¿Y en qué problema nos meten? Entonces, estamos en un momento de suma debilidad. Si hace 10 años parecía impensable privatizar el sector petrolero, hoy nos puede parecer impensable vender Baja California, pero si seguimos por este camino, vamos a vender Baja California, ¿eh? Bueno, entonces, necesitamos una gran unión nacional, necesitamos un nuevo pacto social, necesitamos una alianza muy amplia, que ya la presidencia de la República, no puede convocar. Cuando el Peñato, el régimen, intenta convocar una manifestación popular en repudio a Trump, primero fueron 2, se pelearon entre ellas, y no llenaron una cuadra larga de Reforma. No tienen la autoridad, además. No tienen la autoridad moral porque ellos son gerentes han sido al servicio de Trump. Entonces necesitamos unidad nacional para enfrentar esta coyuntura.
Y eso significa un frente amplio que abarque a la mayor cantidad de mexicanos posible, dispuestos a hacer algo por este país, independientemente de dónde vengan, independientemente de lo que hayan hecho en el pasado, independientemente de su credo político. Requerimos un pacto social, como el que armó Lázaro Cárdenas. A ver, si vamos a pensar con una mentalidad sectaria, mira, pasa como en el tránsito. Los ciclistas odian a los automovilistas odian a los motociclistas, los ciclistas, los motociclistas y los automovilistas odian a los taxistas, y todos esos odian a los microbuseros, claro. Y los peatones odian a todos los demás. O sea, a ver, ¿qué hacemos? ¿Matamos a todos los motociclistas o a todos los ciclistas o los exiliamos? Pues no, ¿verdad? Tenemos que convivir en estas calles. Bueno, tenemos que convivir en este país. Tenemos que convivir en este país porque tenemos que defender al país. Y mira, las cosas luego se complican mucho, pero son muy simples. Tenemos que hacer un país que vuelva a ser una máquina para vivir y no una máquina para morirse como es hoy en día, y sobre todo para exterminar a sus jóvenes, porque 9 de cada 10 asesinados por la violencia son jóvenes de menos de 27 años. ¿No? Bueno, esto es un requisito indispensable, y eso desde luego genera una guerra sucia del régimen, que pinta a Napoleón Gómez Urrutia como si fuera un delincuente. Por Dios, o sea, el delincuente es la REA, el dueño de Minera México. Ese es el gángster, ese es el mafioso. Y ese es el que ha inventado toda una serie de cosas en contra de Gómez Urrutia, que, a ver, sí tiene un origen charro, sí lo tiene. En la cultura del charrismo, el papá era dirigente vitalicio, y él hereda el cargo. A ver, ¿lo hereda? No. Los mineros lo eligieron. Y entonces tenemos que tener un poco de sentido común para decir, a ver, espérate, yo entiendo que se pueda mantener Romero Deschamps en su cargo, porque tiene el apoyo del régimen y porque la PGR no lo investiga. Pero ¿cómo se mantiene Napoleón Gómez Urrutia? Que está en el exilio. En el exilio, perseguido, en la dirigencia de ese sindicato, si el gobierno ha hecho todo lo posible por tumbarlo. Pues porque los mineros y metalúrgicos lo quieren como dirigente y lo han defendido. Así es. Entonces, bueno, pues realmente que haya una raíz charra en esa dirigencia, a mí a estas alturas me parece muy poco importante. Tenemos un montón de personajes que son frutos del PRI, ¿no? Pero resulta que hasta antes de la generación de los millennials, todo en este país era un fruto del PRI. Sí, era casi un país de un partido único, ¿no? Pues sí, entonces si querías hacer política, si querías hacer sindicalismo, si querías hacer lucha agraria, era en el PRI, porque si no te mataban, ¿no? Esto hay que entenderlo y hay que hacer un ejercicio de criterio para ver que toda esta campaña de que se está recogiendo delincuentes, se está recogiendo a la basura, esto no es cierto. Se tiene que hacer un pensamiento más complejo, porque pues sí, es decir, son ideas muy sencillas. Son, ¿no?, ideas muy simples, muy reduccionistas. Mira, a ver, ¿cuál es el sentido, por ejemplo, de atraer a una persona como Gabriela Cuevas, que fue una odiadora de López Obrador durante muchos años, que urdió cosas en contra de López Obrador, etcétera? ¿Ganar votos? Por Dios, claro que no. Gabriela Cuevas es presidenta de la Unión Parlamentaria Mundial. Si Gabriela Cuevas se queda fuera del legislativo, tiene que entregar ese cargo. ¿Y sabes qué? México necesita ese cargo hoy más que nunca, porque tenemos enfrente a Trump. Hay una decisión de Estado detrás de esta cuestión. Son decisiones de Estado, es decir, por Dios, es decir, no nos podemos clavar en que, ay, es que Gabriela Cuevas insultaba al PG. Bueno, ya si el PG dijo que a él no le importa, ¿qué somos nosotros para seguir molestando con el tema? Claro, y nos quedamos con esta idea de que estamos frente a una situación extraordinaria, con un gobierno que es superpotencia, que representa un peligro fuerte, es irreal, ¿no? Con una potencia militar, económica, y necesitamos pues cerrar filas. Ahora sí, en los casos más extremos, yo diría, miren, recapacitemos. A ver, cuando el ascenso de Hitler al poder, Stalin se dedicó a satanizar a la socialdemocracia.
frente a las voces que decían, oigan, tenemos que aliarnos con los socialdemócratas, sean quienes sean y hayan hecho lo que hayan hecho, porque lo que tenemos enfrente es terrible. No, desde Moscú la orden fue, los socialdemócratas son traidores, son socialfascistas y con ellos nada que ver, ¿no? Y Hitler subió al poder y los fascismos subieron al poder. Imagínense qué habría pasado si alguien de izquierda se hubiera propuesto sentarse a hablar con Goebbels y decirle, oye, no apoyes a Hitler, man. Claro, porque del otro lado sí se hacen alianzas fuertes y amplias. Eso no. Afortunadamente no. Afortunadamente todo indica que están descompuestos los candidatos del régimen, pues Mid y Anaya, que interesante eso, sí. Están muy descompuestos. Mira, a mí me desconcierta mucho porque yo he tenido la certeza de que ellos siempre se juntan. El régimen siempre se junta. El PRIAN, ¿no? El PRIAN-RD. Cuando ve en peligro su Santísima Trinidad. ¿Qué es su Santísima Trinidad? Es el modelo neoliberal, es el mantenimiento de la corrupción y es el mantenimiento de la impunidad. Esos son los intereses que los han mantenido... El otro pacto. Cohesionados. Sí. El verdadero pacto. El verdadero pacto, ¿no? sí. Bueno, entonces yo en esta coyuntura decía, bueno, se van a juntar, ¿no? Tal vez haya una inteligencia muy diabólica en hacer que Mid y Anaya estén peleados y en hacer y en ponerles a personajes notoriamente tan adversos a los candidatos, porque, es decir, yo estoy seguro de que Enrique Ochoa Reza, el presidente del PRI, le desea el mal a José Antonio Mid. Es decir, dice cosas que desprestigian tanto a su candidato que yo estoy empezando a sospechar que Ochoa Reza es una agente de Morena infiltrada, ¿no? O sea, tal vez es compa, ¿no? Es decir, ¿cómo dice? El señor de los taxis, le dicen por ahí. El señor de los taxis. Clavillazo, región. De los prietos, que ya no aprietan, o sea. Y bueno. Entonces yo digo, bueno. También puede ser que solo sea torpe, muy torpe, pero bueno. Yo pienso que odia a Mid, man. Y ahora estamos descubriendo ayer y hoy... No me ayudes, compadre. Que Fernández de Ceballos detesta a Ricardo Anaya porque dice, ay, solo muerto lo bajan de la presidencia y yo fui y les dije, hijos de puta, los de la PGR. O sea, esto nada más tira más la campaña de Anaya, ¿no? Entonces, o son realmente satánicamente geniales e inteligentes y no nos hemos dado cuenta, o están en un proceso de descomposición ya irreversible. Y bueno, pues esto ya no tiene ningún futuro, estas candidaturas del régimen. Bueno, pienso que habrá que ver porque deben de tener ahí ya los costales de dinero que siempre han usado para el día de la elección, aceitar sus carros, sus ratones locos y su operación Tamal y todo lo que ya conocemos, que sigue siendo potente en ciertas regiones de México. Absolutamente, pero esos mecanismos del fraude, sean los tradicionales, sean los cibernéticos, es decir, sean los empleados por Calderón en 2006, sean los empleados por Peña Nieto en 2012, alcanzan para distorsionar un poco la voluntad popular, es decir, para torcer un 4, un 5, un 6, un 7, un 8%. En el Estado de México fue ahí, ¿no? 8, ese fue su tope. Sí. Y es el Estado de México que es su bastión. Sí. 8%, ¿no? Le robaron a Delfina, ¿no? ¿Cómo? Comprando votos en las regiones rurales más aisladas y aprovechando algo que es cierto, que no se cubrió el 100% de las casillas. Que es el gran talón de Aquiles. No cubrió el 100% de las casillas, echaron a andar al PRD, etc. ¿no? Bueno, pero mira, este es el tope del fraude. Si se consigue un tsunami de votos, si se consigue ganar por un margen muy amplio, no hay fraude que resista. A mí lo que me preocupa es que están atizando el voto del miedo y que están dejando suelta la delincuencia. Esto lo hemos visto desde el año pasado y que cada vez la violencia se recrudece más y cuando hay violencia gana el PRI. Eso lo tenemos clarísimo. Y los operadores de Atenco están ahora en la Secretaría de Gobernación, ¿no? Así es. Entonces ahí tenemos... Bueno, pues yo creo que no queda más que no tener miedo. No tener miedo. No dejarse intimidar. Y entender una cosa fundamental. Hay millones de mexicanos que no tienen un programa de radio, que no tienen un programa de tele, que no tienen una columna en un periódico, que no tienen la posibilidad de hablar en foros mediáticos, que no tienen cuenta de Twitter ni de Facebook.
¿qué medio de expresión les queda? Uno, se llama la boleta electoral. Ahí pueden decir su sentir sobre el país y sobre lo que ocurre. Úsenlo masivamente, organizadamente y conscientemente. Y todos los que tienen todo lo demás, vayan 20 minutitos, ¿no? No está el horno para bollos, como para quedarnos ahí viendo nada más. Pedro Miguel, muchas gracias. Muchas gracias a quienes nos acompañaron. Esperamos sus comentarios, compartan y nos veremos en la próxima aquí en Coyunturas.